Escuchas a Héctor Sanz en Radio. Me escuchas en este 2 de septiembre del año 2024. Comenzamos con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Titulares. Primeras planas. De inicio, pues comentarles que la mayoría de los periódicos no destacaron la marcha estudiantil en defensa del Poder Judicial de la Federación, en defensa de la imparcialidad de los jueces. Es una nota roja prácticamente para los principales periódicos de circulación nacional. Vamos a comenzar con el periódico El Universal. El Universal destaca que Chalco cumple un mes bajo aguas negras con todas las afectaciones a salud que ello significa. Indirectamente desmiente el discurso de López Obrador sobre que su gobierno en el sexto informe es el único que se ha ocupado de atender las necesidades de las personas más pobres. Valle de Chalco, en el Estado de México, gobernado por Morena, por Delfina Gómez, no es precisamente una zona residencial. No es el Pedregal, no es Santa Fe. Tiene afectaciones de inundación de aguas negras desde hace más de un mes. No puede el gobierno que todo lo puede, según dice, solucionar ese problema. El periódico El Universal destaca a Morena amenaza con juicio político contra los dos jueces, una jueza de Morelos y otro de Chiapas, por haber concedido una suspensión cautelar vía amparo contra el proceso de legislación de la antirreforma judicial. Sobre este proceso de antirreforma judicial, bueno, pues el que se está siguiendo en Chiapas es para que la nueva legislatura no apruebe una reforma que no conoce. O sea, tienen que hacer otra vez el proceso de conocer las opiniones del pueblo de México, tienen que valorar también las opiniones de la oposición, si no se estaría violando el proceso legislativo. Y el proceso que se sigue en Morelos impide que en caso de aprobarse esto rápidamente, se notifique a los congresos estatales, porque no se ha analizado debidamente la reforma antijudicial de López Obrador. Sobre el caso de Alessandra Rojo de la Vega, pues el Tribunal Electoral no podría desconocer las elecciones que le dan el triunfo a la candidata panista, toda vez que la denuncia de supuesta violencia en razón de género no se presentó al principio como una forma de invalidar las elecciones. Primero, Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal, político corrupto relacionado con el narcotráfico en Zacatecas, solicitó que se hiciera un reconteo total de los votos, lo cual se rechazó por parte del Tribunal Electoral como infundado porque había certeza jurídica y certeza de que se hicieron adecuadamente el conteo de los votos. Después se solicitó un conteo parcial que se lo concedieron, del cual siguió resultando victoriosa Alessandra Rojo de la Vega. La presunta violencia o un discurso de violencia de género no es motivo suficiente como para anular toda una elección. Alessandra Rojo de la Vega anunció que va a impugnar el fallo ante el Tribunal Electoral de nivel federal. El Sabueso, verificador de hechos en Internet de Animal Político, quise decir, pues señala que no somos como Dinamarca, como dijo en su discurso el presidente López Obrador al decir que el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, solamente le agregó el nombre de Bienestar, como en su momento López Portillo le agregó al IMSS Coplamar. Bueno, pues ahora dice que es el IMSS Bienestar, pues no es mejor que el sistema de salud de Dinamarca, sobre todo considerando que el sistema de salud de Dinamarca atiende prácticamente de cualquier afección, incluso graves como puede ser la falta de servicio dental a nivel municipal. Las personas en Dinamarca no tienen que ir a las grandes ciudades como Copenhague para atenderse de cualquier problema de salud. Así que el sistema de salud de México pues no tiene la cobertura que tanto alega el presidente López Obrador con sus acostumbrados otros datos que algunos periódicos destacan. Pues los otros datos son una forma eufemística de llamar las mentiras que receta el presidente
en sus conferencias. De hecho, el sexto informe no es más que otra conferencia de tarde, pues en la plaza pública, en el Zócalo. En el periódico El Universal, la opinión de Mauricio Merino. Ayer discurso de Andrés Manuel López Obrador estableció las reglas para defender la cuarta transformación, el legado del régimen de López Obrador, y nadie en Morena podrá salirse de ese discurso. El mensaje es directamente para Claudia Sheinbaum, pues no podrá acusar a los gobiernos anteriores, porque el mejor, entre comillas, gobierno de la historia de México, según el discurso de la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, ya ocurrió, ¿no? Se supone que entre 2018 y entre 2024 el discurso del régimen de López Obrador es que él ha sido el mejor gobierno de la historia de México. Pues entonces, ¿a quién le va a echar la culpa Claudia Sheinbaum de todo lo que le va a estallar en la cara, de todo lo que le está estallando? Porque ya el presidente, con todas las acciones que ha hecho, ha dado terribles datos macroeconómicos, de economía también nacional, contra Claudia Sheinbaum. O sea, todo eso le va a explotar en la cara a Claudia Sheinbaum. Vamos a ver cómo lo maneja, a quién va a acusar. El dólar estadounidense supera los 20 pesos con 21 centavos. Todas las deudas que tengan ciudadanos mexicanos, todas las deudas o productos que adquiera México de los Estados Unidos, también se incrementan en su costo en dólares. Así como la importación o compra de gasolinas, que es la principal fuente de gasolinas para México, también tendrá un incremento por el alza del tipo de cambio. El dólar en 20 pesos con 21 centavos desde el pasado, empezó a perder valor el peso mexicano con relación al dólar a partir del 2 de junio de 2024, cuando se conocieron a partir del 3 de junio de 2024, cuando se conocieron estos resultados electorales manipulados tras la narcoelección, en que el presidente López Obrador utilizó los recursos públicos para coaccionar el voto y una alianza directa con los grupos criminales de la droga, Cártel del Golfo, Cártel de Sinaloa, que operaron políticamente a favor de Claudia Sheinbaum. El periódico Excelsior destaca en su portada: en Ciudad de México, traición. Un político del PAN, un político del PRI, un político del PRD dejan sus partidos de oposición y se unen a Morena para darle su voto, así para asegurarle la mayoría a Morena y que puedan hacer reformas a la Constitución de la Ciudad de México o reformas a cualquier ley orgánica de la Ciudad de México rápidamente, sin tener que dialogar con la oposición. Traiciones de estos políticos, en un momento les vamos a comentar quiénes son. Titulares. Primeras planas. El periódico Excelsior también destaca en su portada a BBVA, la entidad bancaria, que es parte de la Agenda 2030, presenta una escultura que se titula SET. Es arte moderno, arte feo, de Pablo Serrano. Dice que habla de la sostenibilidad de la Agenda 2030 y de la futura falta de agua. ¿Usted cree realmente que nos va a hacer falta agua si hay tantísimos métodos de obtenerla incluso en el desierto? Y no estoy hablando por hablar, yo sé cómo obtener agua en el desierto. No confundir con las obras de Andrés Serrano, quien presentó una obra blasfema del Cristo en orines y que tuvo una reunión no hace mucho con el Papa Francisco. No es el mismo Serrano. Titulares. Primeras planas. El periódico La Jornada, el órgano oficial de propaganda de López Obrador, dice: misión cumplida, con una fotografía de López Obrador y el Zócalo de la Ciudad de México repleto de acarreados. Los acarreados que trajeron en los grandes autobuses de las zonas más marginadas de México, que les pagaron aproximadamente 500 pesos por persona. Es un costo, pues ya cuando se ve el tamaño de las personas que movilizó, un costo enorme. Desde luego que el periódico La Jornada no dedica nada a la manifestación de los estudiantes. Lo que es El Universal, Excelsior, La Jornada, el periódico Milenio, ocultan por completo la manifestación de los estudiantes de Derecho, de las facultades de Derecho de la UNAM, de la Iberoamericana, de la ITAM, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Oculta toda la participación de los estudiantes en reclamo contra la antirreforma judicial de López Obrador.
La jornada dice misión cumplida. La jornada dice que López Obrador cumplió con todo y oculta pues miles de denuncias en su contra de un discurso mentiroso en el cual dicen pues rompió todas sus promesas. López Obrador no estableció la gasolina a 10 pesos el litro. López Obrador no regresó el ejército a los cuarteles. López Obrador no acabó con la guerra contra el narco o la violencia que genera el narcotráfico en nuestro país. Van más de 200,000 personas asesinadas y 56,000 desaparecidos. El Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar no es mejor que el sistema de salud de Dinamarca. Bueno, pero el periódico La Jornada ya está completamente disociado de la realidad. Titulares. Primeras planas. Les reitero, los periódicos más grandes de circulación nacional no han querido hablar de la manifestación, la mega manifestación del Ángel de la Independencia a la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. No han querido hablar absolutamente nada de ello. O sea, como que la marcha no existió. Las televisoras ahí levemente mencionaron algo de la protesta. Vamos a escuchar testimonios de la protesta porque fueron tantos que ayer pues no pude presentarlas en el programa extenso, ni siquiera en el programa extenso. Titulares. Primeras planas. Periódico Milenio destaca hoy: me voy con la conciencia tranquila, palabras de López Obrador. Con 200,000 asesinatos, 56,000 personas desaparecidas, se va con la conciencia tranquila. Tendrá conciencia. El banco de Grupo Atlacomulco, el Banorte, dice que no teme a la crisis. O sea, está hablando de que viene una crisis, que hay una crisis ya, ¿no? Y que México necesita nuevas inversiones. El Banco Banorte del Grupo Atlacomulco, de la familia de Enrique Peña Nieto, de los del Mazo, de los Hang Rong, que son aliados de López Obrador. De Morena, Gerardo Esquivel, un político de Morena, dice que el Banco Mundial aplaude todas las políticas de López Obrador y que reconoce la reducción de la pobreza. Oculta la verdad de los datos de que más de 30 millones de personas se quedaron sin servicios de salud en México. Dígame usted si eso no es una forma de pobreza. Titulares. Primeras planas. El periódico Reforma destaca: estudiantes y jueces marchan contra la antirreforma judicial de López Obrador. López Obrador vuelve a mentir con que la democracia de Estados Unidos comenzó con la elección de jueces. Insulta a Estados Unidos con una falsa consulta a mano alzada entre sus acarreados en el Zócalo de la Ciudad de México. Los políticos que traicionan a la oposición en la Ciudad de México es Luis Chávez, del Partido Acción Nacional; Silvia Sánchez, del PRI, Revolucionario Institucional; Nora Arias, del PRD, traicionan a sus partidos de oposición y se suman, le dan sus votos al partido Morena. El periódico Reforma incluso destaca las fotografías de estos políticos apoyando a los candidatos para jefe de gobierno, para las alcaldías. ¿Cómo es que es esta traición tan terrible, no? Por ejemplo, Luis Chávez, del PAN, aparece abrazando a Santiago Taboada. Silvia Sánchez aparece apoyando a Xóchitl Gálvez, y Nora Arias aparece... Espérame, Silvia Sánchez no sé con quién aparece, pero Nora Arias, del PRD, aparece apoyando a Alessandra Rojo de la Vega. Y entonces, para que... O sea, esto es un fraude al voto. Yo no sé si ustedes lo entienden, la gravedad de esto. Las personas que votaron para que estos tres tuvieran un cargo en el Congreso de la Ciudad de México es para que fueran oposición. No votaron para que, mira, voy a votar por ti y después te pasas a Morena. Esto actualmente no es ilegal. Esto actualmente no es violar la representación popular. Vender el voto, venderse, como también ocurrió en el Senado a nivel federal con 3 políticos, esto con 2 políticos creo, eso es una traición terrible porque no votaron por ellos para que terminaran vendiéndose al partido narcotraficante Morena, al partido enemigo. Precisamente la gente votó por estos partidos para que fueran la oposición total a Morena. Es increíble. Titulares. Primeras planas. El periódico El Financiero destaca: estudiantes universitarios contra la reforma antijudicial. No nos van a callar, es lo que dicen los manifestantes. Lo que dijeron este domingo 1 de septiembre. Es muy interesante que el periódico El Financiero
pues sí esté destacando la verdad de la manifestación, lo mismo que el discurso de López Obrador falaz. Titulares. Primeras planas. El periódico El Economista destaca: Andrés Manuel López Obrador gasta más de lo que genera la economía de México. A través del fisco, ha recaudado impuestos por 4.44 billones de pesos. El problema es que ha gastado 50 billones de pesos más que el gasto programado en estos 6 años. Por tanto, el déficit fiscal es monstruoso, como ya lo habíamos expuesto durante el día sábado. Titulares. Primeras planas. La reforma de López Obrador ha hecho perder, el hecho de que se hayan realizado elecciones amañadas con resultados sobresalientes para Morena el pasado 2 de junio, ha hecho que el peso mexicano pierda el 5.57% de su valor desde el 2 de junio. Titulares. Primeras planas. Vamos ahora con el periódico Diario de Yucatán. La conferencia del Episcopado Mexicano, la Iglesia Católica, llama a la unidad nacional en estos tiempos difíciles en que Morena se muestra tan amenazante. No lo dice directamente, pero creo que es evidente que se refiere a ellos. Pidió que la primera minoría del país, que es Morena, porque no es una mayoría, escuche a las demás minorías. Dijo la conferencia del Episcopado Mexicano que ellos van a tratar de mediar, a tratar de dialogar con Morena para construir acuerdos de unidad nacional. Este discurso ya lo habían sostenido con anterioridad. Le pidieron al INE, al Instituto Nacional Electoral, que no le diera esa sobrerepresentación ilegal, que respetara a las minorías, pero el INE, totalmente cooptado por Morena, no hizo caso ni a la conferencia del Episcopado Mexicano, ni al Consejo Coordinador Empresarial, ni a nadie que le haya sugerido respetar la pluralidad de las instituciones. Titulares. Primeras planas. El Sol de México destaca: Estados Unidos reafirma su rechazo contra la reforma antijudicial de López Obrador. Es David Arizmendi, que es el agregado de prensa de la Embajada de Estados Unidos, quien recordó que el Tratado de Libre Comercio América del Norte o el Tratado México-Estados Unidos-Canadá es una muestra de la integración económica entre ambas naciones, que ambas naciones no existen de forma aislada. Prácticamente nos está insinuando lo que es una gran verdad. Muy respetuosamente lo está diciendo, pero es una verdad. México depende enteramente de la economía de Estados Unidos. No puede existir de forma aislada a Estados Unidos-México en la actualidad. El Sol de México también destaca que el judío Rafael Saga, que es el líder de la Cámara Textil de México, acusa a China de dañar sus negocios. Considera que sus telas están inundando el mercado mexicano y que los precios afectan a la competencia judía. Los judíos tienen muchos negocios de telas de toda clase de ropa en México, principalmente lencería de mujer, Vikiform, Ilusión, Victoria's Secret. Acusan que las telas chinas están afectando sus negocios. Titulares. Primeras planas. El periódico La Prensa se lleva hoy la medalla de oro, el aplauso, porque el periódico La Prensa denuncia la mentira de López Obrador sobre que el IMSS es mejor que Dinamarca. El periódico La Prensa destaca que Valle de Chalco cumple ya más de un mes inundado, con graves afectaciones a la salud. No es sano vivir entre las aguas negras. Beber un poco de aguas negras puede significar incluso la muerte. Además, tiene como portada imágenes de la masiva protesta estudiantil en el Ángel de la Independencia a la Cámara de Diputados. El periódico La Prensa hoy se lleva el reconocimiento por la objetividad de su forma de presentar la información de lo que fue este fin de semana. Titulares. Primeras planas. El periódico El Informador no tiene en su portada la manifestación estudiantil, pero sí destaca que Andrés Manuel López Obrador da un informe con sus otros datos y exhibe la falta de veracidad en los datos que presenta López Obrador. Estos fueron los principales titulares de los periódicos de circulación nacional.
Regresamos. Efemérides. Los acontecimientos más importantes de un día como hoy, 2 de septiembre del año 2024, voy a destacar un único, solo uno, de la historia de México, o de los orígenes de México. En el año de 1519, en Teucingo, en lo que actualmente es México, el ejército del conquistador español, y dijera José Vasconcelos, libertador de los indios mexicas o de los indígenas de Mesoamérica, Hernán Cortés, con sus tropas españolas y sus aliados zempoaltecas, derrotaron a más de 40,000 soldados tlaxcaltecas fuertemente armados, esto en, creo que se pronuncia Xincontecatl o Jincontecatl, los derrotan. Un hecho extraordinario porque eran unas tropas más numerosas, ¿no? 40,000 soldados tlaxcaltecas. Antes de que Hernán Cortés tuviera la alianza con los tlaxcaltecas, porque de hecho les perdona la vida y muchos de estos se suman contra el criminal imperio mexica, los tlaxcaltecas se vieron obligados a enfrentar a las tropas de Cortés no porque quisieran, sino porque estaban amenazados de muerte sus familias por el imperio mexica. Entonces, tras esta derrota, se suman a las fuerzas de Hernán Cortés. Pero, en un principio, las tropas que acompañaban, las tropas indígenas que acompañaban a Hernán Cortés eran los zempoaltecas, que ellos eran de Zempoala. Ahí Hernán Cortés fue cuando derribó todos los dioses, los echó gradas abajo porque se dio cuenta del horror de los asesinatos rituales que practicaban los indios, que además comían carne humana. Los echó a rodar las escaleras abajo de donde estaban en el templo, y los indígenas, la gente de Zempoala, los zempoaltecas, estaban aterrorizados pensando que era el fin del mundo porque los dioses se iban a enojar porque había destruido sus estatuas. Entonces, como no ocurrió nada, se demostró el poder del dios cristiano del conquistador español Hernán Cortés, y de esa forma se dio una masiva conversión por parte de los zempoaltecas que se suman a las tropas de Hernán Cortés. Los tlaxcaltecas, convencidos de que Hernán Cortés tiene un apoyo divino, realmente parece ser una fuerza milagrosa la que va permitiendo su avance a través de un territorio completamente desconocido y en cuyas tropas en contra, las tropas del enemigo, eran más numerosas. Es una victoria muy importante que no se cuenta un día 2 de septiembre, pero del año de 1519. Al respecto de la llegada de Hernán Cortés, la revista de UNAM, la Gaceta UNAM, dice: a 500 años de la llegada de Hernán Cortés a Chalchicueyecán, este hecho dio inicio a un proceso político-militar que culminaría con la caída de la Gran Tenochtitlan, y la conquista de Mesoamérica, o la aparición de México, podríamos decir también. La noche del 21 de abril de 1519, la tercera expedición española a tierra firme, capitaneada por Hernán Cortés, atracó frente a las costas de Chalchicueyecán, lo que actualmente es como Veracruz, que lo nombra así, el puerto de la Veracruz, de la verdadera cruz, que fue la que encontró Santa Elena, hecho que dio inicio a un proceso político-militar que culminaría con la caída de la Gran Tenochtitlan y la conquista de Mesoamérica. La Gaceta de la UNAM destaca que previamente a la llegada de Cortés hubo una expedición de Francisco Hernández de Córdoba en 1517, que también hubo una expedición de Juan de Grijalva en 1518, pero que es poco probable que Moctezuma II Xocoyotzin, que ese es el nombre real, el Huey Tlatoani, el gran gobernante, pues tuviera conocimiento de la presencia de esas expediciones. Una opinión del académico Patrick Johansson, que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas y profesor titular del Seminario Cultural Náhuatl de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues su opinión puede parecernos bien o no, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor y tenía buenos servicios de espionaje en las costas Moctezuma.
comenta de cómo se enteró de la presencia de Cortés. Envió a una persona de nombre Tlilancalqui. Tlilalcanqui, un enviado de Moctezuma Xocoyotzin, había visitado la costa, observó a los españoles. Cuando regresó a México Tenochtitlan, relató lo que vio. El güey Tlatuani, Moctezuma, le pidió que repitiera su relato delante de un tlacuilo. Un tlacuilo era una persona que se dedicaba como a escribir. Bueno, no escribían, pintaban, hacían como pictogramas, como pinturas en la pared. Y así fue como surgió el primer retrato hablado de Hernán Cortés. En estas fechas, precisamente, el Canal 4 de Televisa, Foro Televisión, que destaca los episodios de historia realizados por el historiador judío Enrique Krauss, pues ha hablado precisamente del arribo de Hernán Cortés a Mesoamérica. Un tanto como con demonización, ¿no? Porque dice que llegó, pero que como traían caballos y que traían armas y metales, que hacían ruidos que incluso asustaban, que contaminaron pues esta región de América, que porque aquí era muy silencioso. Yo no creo que los asesinatos rituales y cuando tocaban esos tambores enormes fuera algo silencioso. Falta de objetividad un poco a la posición de los que realizaron pues esa serie de cápsulas o documentales de historia de Enrique Krauss para Foro Televisión. Un regreso mítico, el Cacatl, el Uno Caña, fue el arribo de Hernán Cortés, el año que le estamos comentando, 1519, pues era el año Uno Caña para los mexicas. Coincidía con el mítico regreso de Cacatl Topiltzin Quetzalcóatl, una serpiente emplumada. Aunque este aspecto de la historia no está muy claro, bueno, yo creo que Miguel León Portilla lo dejó perfectamente claro. Es una autoridad indiscutible. Él falleció en el año 2019 y él dijo que sí, que Moctezuma citó a los sacerdotes y que ellos le dijeron que era la encarnación de Quetzalcóatl, el retorno del gobernante que venía a derrocar a la facción de Moctezuma, o sea, los ancestros de Moctezuma que practicaban asesinatos rituales, canibalismo, estarían en contra de la doctrina de Quetzalcóatl. Se supone que a Quetzalcóatl lo habrían embriagado con una sustancia llamada octli, que creo que es muy popular, también conocida en México, que se conoce como pulque. Le habrían dado a beber pulque a esta especie de sumo sacerdote y además gobernante Quetzalcóatl, con las características descritas, y entonces se burlan de él y lo humillan y se va, como que se exilia. Entonces se quedan en el poder los ancestros, los criminales ancestros y los cultos diabólicos de los sacerdotes que dan el poder a la dinastía de Moctezuma. Por tanto, el retorno de Quetzalcóatl es como como un juicio final, digamos, ¿no? Para los pueblos indígenas, que es como un juicio final, un castigo por todo lo que habían hecho perverso, que incluso un poeta de los mexicas, que se llamaba Nezahualcóyotl, pues los criticaba severamente por todos los crímenes que cometían, porque era una sociedad en extremo corrupta que se había desviado de unos principios muy distintos a los que instaura la dinastía, por ejemplo, de Moctezuma. Desde el punto de vista mítico, Copil, hijo de la luna, quería matar a Huitzilopochtli, su tío, porque había dejado abandonada a Malinaxochitl, que era su madre. Malinalxochitl, Xochitl es flor, no sé qué sea Malinali. Huitzilopochtli, que es el demonio principal, el dios de la guerra para los mexicas, al cual ofrendaban hasta 8,000 almas, 8,000 personas en tan solo 4 días, a Copil, y le pidió que Coatlecuetzqui, su ayo principal, o sea, su casa, que llevara consigo el corazón sacrificado del hijo de la luna,
y que se parara sobre la piedra en la que descansaba Quetzalcóatl en su camino a Tlilán, Tlapalán, y que lo arrojara al lago. De este corazón sembrado en el fondo del lago brotó Tenochtli, tunal selénico, sobre el que se posaría después el águila solar, el que ahora es escudo nacional, ¿no? El águila sobre un nopal que míticamente se dice que fue la señal donde se tenía que construir la Tenochtitlan. La historia de los mexicas, un pueblo nómada que se estableció, un pueblo invasor, se utiliza la palabra nómada para ocultar la palabra invasor, se estableció en la isla del lago de Texcoco, contaminaron gravísimamente el lago de Texcoco, y fueron los que empezaron a secar el lago de Texcoco. Por eso es que yo siempre digo que los mexicas, equivocadamente llamados aztecas, fueron los primeros destructores ambientales, ¿no?, del centro de México. Y son los responsables de que sea tan inestable también el terreno de la Ciudad de México. En un lugar controlado por los toltecas después de la diáspora de Tula, se articulaba en torno al mito de Quetzalcóatl, de modo que cuando Cortés llegó, Moctezuma Xocoyotzin suponía que era el Quetzalcóatl. Sí, los toltecas tenían particular culto por Quetzalcóatl. Entonces, por tanto, como llegó a desposeerlos la tribu nómada de Moctezuma II de sus territorios, se consideraba que entonces esto tendría un retorno, ¿no? La idea de que lo que es ahorita, la vida da muchas vueltas, esa como rueda de la fortuna, en la que un día estás arriba y otro abajo, y entonces viene la venganza de los legítimos dueños, de los legítimos pobladores de esta región. De acuerdo con el historiador universitario, en el encuentro entre Moctezuma II Xocoyotzin y Hernando Cortés, fue decisivo para establecer la opinión que el Güey Tlatoani tenía sobre el capitán español. Previamente, Moctezuma y otros de sus hombres se dedicaban a hacer lo que le gusta mucho al presidente López Obrador, a calumniar diciendo que Hernán Cortés no parecía un ser o una criatura agresiva. Les parecía un hombre que hasta cierto punto de modales muy educados, y por tanto que no podía ejercer la violencia o que no era algo de peligro. Pero la realidad de las cosas es que los derrotó. En el libro segundo del Códice Florentino se lee el diálogo, con la ayuda de la Malinche, su mujer traductora y estratega también, que le indicaba por dónde ir, le explicaba cómo era la organización política de toda la nación. Entablaron estos personajes, pero está demasiado pulido para que se refleje lo que se dijo realmente. O sea, dicen que las conversaciones a lo mejor no nos llegan tan claramente como fueron. Lo importante es considerar que la llegada de los españoles a Mesoamérica fue externa y contingente. Ellos venían de afuera y pudieron no haber llegado. Es la historia tal y como la configuramos en el mundo occidental, pero desde el punto de vista de los indígenas no había nada totalmente externo ni contingente. O sea, ellos decían que esto era, pues eso, ¿no? Como el cumplir de una profecía, de lo que habían hecho hacía muchos años. Todo tenía que ser interno y necesario. De ahí que los mexicas hayan percibido la llegada de los españoles como algo que tenía que integrar a su historia. Creían que debía de estar inscrita en sus libros, pues sus crónicas o sus libros sagrados, y en vez de oponerse a los españoles en términos militares, voltearon hacia el pasado y les preguntaban a sus tlacuilos, hagan de cuenta sus escribas, sobre este suceso que podría significar. Si estaba ocurriendo era porque tenía que haber algo ocurrido antes tendría que haber ocurrido algo antes, y era algo interno y necesario. Ya que los tiempos mexicas eran considerados cíclicos, cada 52 años había un borrón y cuenta nueva de lo que decían que se cerraba un ciclo. Para ellos era el 52. Y es curioso, ¿no? Porque el 5 con el 2 parece ser como si fuera una figura opuesta, ¿no? Una figura de retorno. El tiempo occidental correspondiente al Renacimiento era lineal. O sea, para los europeos, después del Renacimiento, que fue un conjunto también, hay que decirlo, de ideas heréticas contra la Iglesia y un resurgimiento del neopaganismo, tenía esta idea de que el tiempo es lineal, o sea, no va a tener fin.
con una trayectoria hacia el futuro. Se trataba de dos visiones del tiempo y del mundo, dos modos de pensar que se enfrentaron verbal y conceptualmente. Sí y no, porque si bien esa es la visión del Renacimiento, no llegó a México la visión del Renacimiento, llegó la visión de la doctrina cristiana por parte de Hernán Cortés, que no nos habla de un tiempo lineal, sino nos habla de un tiempo que va a tener que tuvo un principio y que tiene un fin. En opinión, por ejemplo, de los académicos consultados por Enrique Krauss, ellos concluyen que ellos tienen la teoría, no es que no tengan una conclusión como tal, que Moctezuma permite que Hernán Cortés se vaya internando en los territorios de Mesoamérica, porque lo que pensaban era que adentro del territorio era más fácil cercarlo y asesinarlo. Ese era el objetivo que tenían, no tanto que ellos quisieran que él ingresara. Sin embargo, él como que va avanzando y se dan cuenta de que a su paso va integrando fuerzas y más fuerzas de los mismos pueblos que habitaban Mesoamérica. Y eso hizo que cuando llegara a la Tenochtitlan ya no pudiera, pues ahora sí que hacer sus trampas, las trampas acostumbradas que tenía Moctezuma. Finalmente, el Johannesson dice: el güey Tlatoani de México, Tenochtitlan, fue una figura trágica en una encrucijada. Tenía que escoger y no pudo hacerlo. En un pasaje notable de la historia general de las cosas de la Nueva España se lee que, al ver que era irremediable encontrarse con Cortés, Moctezuma Xocoyotzin les preguntó a sus sacerdotes a dónde podía ir para escapar de su destino. Entonces ellos le dijeron que al Mictlán, a Tonatiuh Ichan, a Tlalocán o Zincalco. Ellos le contestaron, es decir, le sugirieron, para que me entiendan, Mictlán es la tierra de los muertos, le sugirieron que se muriera, que esa era la única salida pertinente que podía tener, morir. Muy lógico que unos sacerdotes que adoraban demonios que para todo mataban, si se equivocaba alguien danzando lo mataban, si alguien hacía una falta moral según sus códigos lo mataban por cualquier cosa, ¿no? Mataban para que no se extinguiera el sol, mataban si estaban alegres, si estaban enojados mataban, era todo matar. Era lógico que le dieran una solución tan pobre, tan mediocre, tan poco diplomática como decirles que tú te tienes que morir, eso es lo único que te puede... Lo mejor que te puede pasar es que te mueras, le dijeron sus consejeros. Y si las fuentes nos llegan bien, pues hay que recordar que Moctezuma no muere precisamente queriéndolo, sino que muere asesinado. Y es hasta la fecha un punto de mucha discusión quién mató a Moctezuma. Lo primero que se ha teorizado en España, que yo digo que es mejor tomar la visión de España que la que luego tienen aquí los historiadores y los arqueólogos de México, como porque intentan como arreglar la historia, que no se vea tan mal la perspectiva indígena. No sé por qué tienen ese compromiso, siendo que ellos son también como españoles, son de origen español. Tienen todavía esa visión muchos de los arqueólogos e historiadores de México. La realidad de las cosas es que Moctezuma fue asesinado muy probablemente por los mismos mexicas, por alguien que quisiera quitarle el poder, como es el caso de Cuauhtémoc. Es prácticamente seguro que Cuauhtémoc asesinó a Moctezuma porque Moctezuma no iba a impulsar una guerra contra los españoles, sino ya la integración o el someterse al mando de Hernán Cortés. Y por eso les fue necesario asesinar a Moctezuma. También otro de los aspectos que podría cuestionarse es lo que dicen que pasó en el templo, ¿no? Que decían que Alvarado, Pedro de Alvarado y la denominada matanza o masacre de Toxcatl, pues es lo que dicen que habría ocurrido entre el 10 de mayo de 1520 y el 22 de mayo de 1520. ¿Qué tal si ese periodo de la historia tan discutible que luego se utiliza como para criminalizar la presencia de los españoles, pues hubiera sido una misma trampa de las élites dirigentes del imperio mexica para tratar de poner toda la opinión del pueblo mexica y de los demás pueblos en contra de los españoles? Porque decían que había sido una masacre deshonesta, pero en realidad no sabemos si los españoles fueron
fueron llevados ahí con otro propósito, con el propósito de hacer pues fingir, hagan de cuenta, como una masacre para tener una forma de criminalizar a los españoles. La matanza de Toxcatl, también conocida como la masacre del Templo Mayor, fue un episodio de la conquista de México en que los españoles dieron muerte a los mexicas en el momento en el que estos se encontraban haciendo una ceremonia a sus demonios, a sus ídolos, a sus cultos falsos. El responsable de la masacre supuestamente habría sido el pelirrojo Pedro de Alvarado. Dicen que era pelirrojo y que por tanto, a diferencia de los otros españoles que tenían el cabello castaño, otros lo tenían rubio, pues a los indígenas les parecía muy extraño ver a una persona con los cabellos rojos. Le apodaban Tonatiuh, precisamente por el cabello rojo. Decían que era el sol para los mexicas, ya que habían pensado que se trataba de una trampa por parte de los mexicas. Entonces Pedro de Alvarado, al ver lo que estaban haciendo, probablemente ver que preparaban un asesinato ritual, no sabemos si realmente querían asesinarlos ritualmente, porque contra Pedro de Alvarado se referían con insultos, no hablaban bien de él. Le decían, pues así como ahora existe el insulto de maricón, pues así se referían contra Pedro de Alvarado, o como tonto le decían. Estaba a cargo de las tropas españolas, ya que Hernán Cortés se encontraba a las costas del Golfo de México combatiendo a Pánfilo Narváez, que había zarpado desde Cuba con la misión de capturarlo. Entonces fue un momento en el que hagan de cuenta que Hernán Cortés no tenía el mando o el control de la situación, y Pedro de Alvarado en el Templo Mayor habría tenido el presentimiento de que querían asesinarlos ritualmente, probablemente, y los indígenas se dieran cuenta de que Hernán Cortés estaba teniendo problemas con su misma gente y creyeron que era el momento de asesinarlos ritualmente. Y si los hubieran asesinado ritualmente, pues hubiera sido más sencillo decir que no eran dioses y que entonces todo el pueblo se hubiera podido rebelar contra ellos. No sabemos, ese punto no lo han querido aclarar muchos. Estoy seguro que habrá alguna fuente que sí, pero no lo han querido aclarar los historiadores oficialistas porque temen incomodar seguramente al gobierno, que tiene sus cultos neopaganos absurdos muy a flor de piel. Y así fue entonces el final de una civilización totalmente horrible, podemos decirlo en todos los aspectos, porque ¿qué civilización puede haber en la que se asesina a mujeres y niños por una superstición? En el año de 1520, cuando ya todas las naciones eran civilizadas, empezaban a ser avanzadas, Mesoamérica concretamente, y Norteamérica, no se diga, se encontraban en una situación de un atraso brutal, ¿no? Sin lugar a dudas, nuestra historia, la historia del origen de México, es una historia que envidian cualquier otra nación, porque es algo tan extraño, ¿no? Lo que ocurrió aquí, tan inusual, tan especial, que seguirá maravillando al mundo entero. Y esta es la historia real, o sea, estoy tratando de desbozarles la historia real, no estas historias parciales que seguramente intentará sostener el régimen narcotraficante de López Obrador para encumbrar una historia falsa, ¿no? Ya lo hemos visto cómo empiezan a cambiarle el nombre a las calles, como si quisieran revivir los cultos mexicas, cuando los mexicas pues eran los principales esclavistas, torturadores de los pueblos de Mesoamérica. Eran clasistas, eran racistas, eran caníbales, eran torturadores. O sea, decir que aquí se perdió un mundo maravilloso, dista mucho, dista muchísimo de la verdad. Vamos a continuar con otra información. Tendencias. Nos vamos con las tendencias de este día 2 de septiembre del año 2024. Y es Ciro Gómez Leiva quien le pregunta directamente al presidente López Obrador si acaso el sistema de salud ya es mejor que el de Dinamarca, como dijo en su sexto informe. Ahí está en todas las portadas, por lo que nos dice Federico, dominó ayer buena parte del día las redes sociales, hasta que en la noche empezó un programa de... Y esa persona que muere del dolor y lleva 14 meses, 18 meses, 3 años esperando cita para una cirugía.
que le corrijan un problema grave de cadera y de rodilla, pues no importan. Ya vimos también lo que han sido estos años. Esas personas no importan. Las personas de Chalco, al rato vamos a ver las personas afectadas en Tejupilco, no importan. Lo que importa es el mensaje, lo que importa es el control del mensaje. Y en este último mes, el presidente López Obrador, lo vimos ayer, así empezó, 1 de septiembre, yo creo que podrá decir lo que quiera. No, ya lo dijo, esto es Dinamarca, es ya decir lo que sea, lo que sea. Hoy en la mañanera quizá diga que México es el país más pacífico del mundo. Y en el Congreso eso lo pueden convertir en ley. Claro, lo pueden Y hacer. delito negarlo. ¿En qué están en la mañanera, Sofía? Pues eso es lo que dice Ciro Gómez Leiva en su espacio en Grupo Fórmula y se convirtió en tendencia número 1 en México, porque pues es el reclamo que todos estaban esperando escuchar, el reclamo de que el sistema de salud no es como el de Dinamarca. También se viraliza la radioperiodista Azucena Uresti, también de Grupo Fórmula, en el reclamo de el magistrado Armando Ambrís es cómplice de Ricardo Monreal, ha intentado arrebatarnos el triunfo, quieren quitarnos a la mala lo que no ganaron a la buena, denuncia de la panista Alessandra Rojo de la Vega, que fue entrevistada por Azucena Uresti. ¿Qué es lo que le preguntó? Intento de robarnos a la mala lo que no ganaron por la buena. Armando Ambrís, compadre criminal de la familia Monreal, que ha intentado desde el 2 de junio, desde nuestra victoria contundente, arrebatarnos el triunfo. Primero, recordarán que tuvimos este recuento total, ilegal, ordenado por ellos mismos, y específicamente Armando Ambrís, Azucena, porque él da su voto de calidad. Así es. En calidad entre comillas, porque de calidad no tiene absolutamente nada. El voto que da es para desempatar y que esto se haga posible. La sala regional les echa abajo su recuento total, no una, 2 veces, por falta de argumentos, porque era ilegal. Ahora en este intento, bueno, el tercero fue el supuesto rebase de topes de campaña, que fue una mentira, nos quedamos un 30% abajo. También a mí me mandan una corrección sobre lo que dije de las pensiones del bienestar. Dicen que yo afirmé el día de ayer que les daban 7,000 pesos al mes. Dice que eso es una falsedad. La miseria que nos da el presidente López Obrador no supera los 6,000 pesos bimensuales, cada 2 meses. Bueno, pues una disculpa, ¿no? Fe de ratas. A veces hablo de memoria y a lo mejor en algún momento me confundí en alguno de los datos. Vamos entonces con nuestro siguiente titular de notas rápidas. Tendencias. Es la camioneta de Gerardo Fernández Noroña. Fue grabado saliendo del Palacio de Hierro, que es una tienda cara, es una tienda de lujo, ¿sí? Es prácticamente como las tiendas costosas de Inglaterra, donde se traen artículos de importación, pero por lo generalmente de lujo de Francia. Bueno, lo que exhiben es sus bolsas del Palacio de Hierro y su camioneta que tiene un valor de 1.02 millones de pesos. Ese es Gerardo Fernández Noroña, quien se autodenominó un plebeyo, ocupando un cargo muy importante como presidente del Senado de la República. Dice que sin Morena no podría ocupar ese cargo. Lo que le respondí yo a Noroña, pues cuando dijo eso, es que pues él está reconociendo que únicamente puede ocupar un cargo así porque Morena es corrupto y que trastorna a México, y que de otra forma pues él no pudiera ocupar un cargo inmerecido para dañar el funcionamiento del poder legislativo. Por cierto, el PT, el Partido del Trabajo, aliado de Morena, es propiedad de Raúl Salinas de Gortari. Yo estoy convencido que un plebeyo como yo no habría podido nunca aspirar a encabezar la presidencia de la Cámara de Senadores. Pues que se oiga bien y que se oiga lejos. Es la hora del pueblo, y los plebeyos y las plebeyas hemos decidido tomar el destino de la patria en nuestras manos, y así será.
Pues es su lista de deseos, pero la realidad de las cosas es que se ve muy grotesco todos los lujos que se da, en tanto que la economía del pueblo de México se encuentra cada vez peor, y enarbola la bandera del pueblo, siendo que él no representa al pueblo de México. Pasamos con nuestra siguiente sección. Esta sección tiene que ver con la palabra 666 del sexto informe de López Obrador durante el 1 de septiembre, pues el espíritu de mentira se hizo presente en la frase durante los 36 años del nefasto periodo neoliberal. ¿No se mordió la lengua López Obrador al momento de decir eso? Bueno, pues la frase completa es: cuando no se pensaba en beneficiar al pueblo, sino en ajustar el marco legal para facilitar el despojo y la entrega de los bienes del pueblo y de la nación a una minoría rapaz. Es lo que ha hecho precisamente López Obrador, lo que quiere hacer desapareciendo el poder judicial, tener la capacidad de robar los bienes de la nación. Quieren hacer una reforma constitucional para que se puedan robar los 200,000 millones de pesos que tiene como reservas el Banco de México, porque ya se gastaron completamente el dinero en la compra de votos, pues durante la campaña presidencial, ¿no?, para imponer a Claudia Sheinbaum. Vamos con otra nota. Bueno, pues el discurso de Luisa María Alcalde, cuando entregó el sexto informe de gobierno de López Obrador, invisibiliza a la oposición. El 60% de los mexicanos que no votaron por Morena, algunos por ningún partido, pues no aparecen en el discurso de Luisa María Alcalde, y eso se denuncia como algo extremadamente peligroso para el funcionamiento de la nación. Hay una extensa, fíjese, una mayoría de mexicanos que no están con Morena, y Morena, siendo la primera minoría, pero sigue siendo finalmente una minoría, dicen ellos, de 35 millones de votantes en un país de más de 130 millones de habitantes, sigue siendo una minoría, una cosa pequeña, una cosa minúscula, y quiere decidir por encima de los que no están apoyando su proyecto. Eso es antidemocrático. Bueno, hoy se presenta una lista de la intolerancia contra las redes sociales, que es violar la libertad de expresión. Más que violar la libertad de prensa, yo creo que es más grave violar la libertad de una red social, porque cada ciudadano puede tener un punto de expresión de una red social. Nicolás Maduro censuró X. Luis Ignacio Lula da Silva censuró X también ya. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, censuró X, solo que esto lo hizo cuando todavía era Twitter. No sé por qué, no sé si vaya a haber un cambio posteriormente de quitarle la censura. Parece ser que Putin no le gusta la libertad de expresión. Xi Jinping censuró también X. La Unión Europea amenaza constantemente con censurar X en todos sus territorios. Francia, España, Italia, bueno, pues siguen amenazando con que quieren censurarlo, pero no pueden hacerlo tan fácilmente en la Unión Europea porque hay resistencias, por ejemplo, por parte de Hungría. El gobierno de Italia también se opone a que se censure X. Francia exige que se censure X con Emmanuel Macron. El gobierno de López Obrador desaparece los organismos constitucionalmente autónomos porque quiere censurar el Internet, medios de comunicación y redes sociales. Quiere desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones con ese propósito. Sin embargo, dicho instituto estaría protegido por el Tratado de Libre Comercio América del Norte. En Estados Unidos, la candidata del Partido Demócrata Kamala Harris también empieza a subir el tono de censura contra redes sociales. Dice que quiere acabar con el discurso de odio. ¿Qué es discurso de odio? Pues las críticas que le puedan dirigir a ella o información que no le convenga a su partido político. En Francia, el régimen de Macron detuvo de una manera poco fundada a Pavel Durov, fundador de Telegram, precisamente para cuestionarlo, que quiere los datos personales, esto es grave, quiere los datos personales de los usuarios de Telegram. Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, reconoció que fue amenazado por Biden y Kamala Harris en las elecciones de 2020 para eliminar información que podría perjudicar al candidato demócrata. Entonces, bueno, pues vemos que el mundo tiene graves retrocesos con relación a la libertad de expresión.
Esto es lo que dijo Kamala Harris. Estamos escuchando a Kamala Harris. Dice, ha perdido sus privilegios y debería suspenderse. Y la conclusión de todo esto es que uno no puede, que tiene una diferencia con Twitter, con Facebook, debe de aplicar la misma norma. Debe de haber una responsabilidad que tengas que asumir en estas redes para entender su poder. Están hablando directamente a millones y millones de personas sin ningún nivel de supervisión o de regulación. Y eso tiene que parar. O sea, tiene que parar nuestra libertad. Dice que ella va a decidir lo que vamos a decir, lo que tenemos que pensar. Esto es horrible, ¿no? Esto es un sermón. Alguien lo pudiera asociar, dicen, con grupos conservadores. Pues no, es una política de extrema izquierda, Kamala Harris, quien está hablando de amordazarnos, quien está hablando de censurarnos, de atacar, de reprimir a las redes sociales, de que te dicen exprésate y sé tú mismo, pero solamente como a nosotros nos gusta. ¿Quién va a supervisar? A ver, espérame. ¿Quién va a poder supervisar cada uno de los perfiles? Y elogia a Facebook. Dice que Facebook sí cumple con las normas de censura. Vamos con otra nota. ¿De qué asignatura es profesor Ricardo Monreal en la Facultad de Derecho de la UNAM? Dice Jorge Triana, es una vergüenza cuántas generaciones de estudiantes habrá destruido con sus maromas y sus mentiras. Bueno, por lo general hay muchos maestros en las facultades de Derecho que no dan clases realmente. Algunos van con intereses de coquetear con las alumnas o incluso llegar a otras cosas con las alumnas. Otros pues toman un libro y dan uno que otro tema y hacen alguno que otro comentario sobre política, se burlan de los estudiantes, platican de experiencias amorosas. Yo estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM y sé que eso es así. También hay maestros muy buenos, hay maestros de mucha calidad, pero también hay personas de ese tipo. Y hay otros que son extremistas marxistas, homosexuales, que lo único que hacen con las clases es predicar su odio. Entonces, yo no estoy poniendo en duda, pero sí hay muchas deficiencias en cuanto a estudiar Derecho en la UNAM. Yo veo a dos personas que no deberían de estar ahí, que es Ricardo Monreal y Gabriel Regino. Gabriel Regino fue subsecretario de Seguridad de López Obrador y fue señalado por Reinaldo Zambada de recibir los sobornos de millones de dólares para López Obrador. Kenia López Rabadán dice, como vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en representación de Acción Nacional, voté contra el orden del día que da entrada al dictamen de reforma contra el Poder Judicial. Explico mis razones. El 80% de los diputados acaban de entrar y no estuvieron en la discusión de esta reforma, no conocen las iniciativas ni las 400 páginas del dictamen. Es una reforma de 400 páginas. El Poder Judicial debe de ser escuchado en esta nueva legislatura. Debe de haber un parlamento abierto en donde se analicen los artículos modificados. La reforma lastima al Poder Judicial y a los ciudadanos que justifican. No puedo acompañar una reforma que daña al pueblo de México. Mi voto fue contra el orden del día a favor del Poder Judicial. Es lo que dice la doctora Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional, diputada federal del Partido Acción Nacional. Fallas en el metro. Otra vez fallas en el metro. Una persona, quedan atrapados pasajeros entre las estaciones Etiopía y Centro Médico de la línea 3 del metro. Pues se quedaron sin energía eléctrica y hubo personas que por quedarse casi en medio de la oscuridad tuvieron una crisis nerviosa y se quedaron sin aire. Escuchemos. Denle aire. Denle espacio con la gorra. Denle espacio. ¿No trae inhalador? Sí. Tuvo una crisis nerviosa, si no es que sea casi un estado de shock. Respire, que le llegue el aire. Por quedar atrapada en el metro. Y lo peor que pueden hacer las personas pues es acercarse cada vez más y más, porque eso pues sí reduce la cantidad no de aire sino de oxígeno que puede respirar.
Este es el metro que está heredando Claudia Sheinbaum a la Ciudad de México. También en tendencias pues denunciaron el terrible asalto del cual fue víctima Araceli Salcedo, activista, madre buscadora, busca a su hija. Por favor ayúdenme a encontrar a Rubí, a que regrese a su casa y Dios los bendiga. Penilei Ramírez, periodista del periódico Reforma, pues hoy comunica esto también para el periódico El Norte y Reforma. La historia del video, el asalto horrible que sufrió la activista Araceli Salcedo y de la impunidad que ha azotado a casi cada una de las personas que viven en México por parte del crimen. Pues en la carretera un retén ilegal. Pues fue un asalto en que criminales bloquean la carretera. Saben que las carreteras federales de México actualmente están bajo el control del crimen organizado con Morena. Araceli Salcedo pues también se enfrenta a una situación de salud muy difícil, tiene cáncer actualmente y busca a su hija Rubí. Araceli Salcedo enfrenta dos luchas, intenta encontrar a su hija de 12 años, lleva 12 años, desaparecida, y vencer el cáncer que enfrenta. Hace una semana, Salcedo fue víctima de un robo a su camioneta en la zona de las Cumbres de Maltrata, lo que sucedió justo cuando se dirigía a la Ciudad de México para recibir un nuevo tratamiento contra el cáncer. La fundadora del colectivo Familias Desaparecidos, Orizaba Córdoba, estuvo de regreso en su casa y a pesar de la afectación emocional que tuvo el haber sido despojada de sus pertenencias, pues seguirá en su lucha. Ella decidió continuar con un tratamiento de medicina nuclear que estaba programado para la semana. Fue entonces cuando ella fue encañonada junto con sus nietos para robarles la camioneta. El tratamiento, que es quimioterapias, pues le causan náuseas, dolor de cuerpo, malestar en general. Eso la mantiene en su casa, aun cuando ella dice que preferiría estar dando seguimiento a la denuncia por el robo que sufrió. Eso es a grandes rasgos la historia, el drama de la vida de la activista Araceli Salcedo, y es una de las notas que destaca Penilei Ramírez. De hecho, Penilei Ramírez le dedica la columna del 31 de agosto, Infierno en Maltrata, ocurrió el sábado pasado a la 1:35 de la tarde sobre la carretera Ciudad Mendoza Esperanza en Veracruz, en el tramo conocido como Cumbres de Maltrata. Dice, ese mismo día, la hija de Araceli, Fernanda Saucedo, cumpliría 33 años de edad, pero su familia no lo festeja. Desde el año 2012, Fernanda Salcedo está desaparecida. Una noche, cuando tenía 21 años, fue a un antro en Orizaba, Veracruz. Iba toda vestida de color rosa. Cuando llamó a su madre, antes de llegar, lo último que le dijo fue: «Sabes que te amo». Poco después la sacaron del lugar. Nunca más supieron de ella. Araceli entonces fundó el colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba, Córdoba. Ahora tiene más de 360 integrantes esta organización. Desde hace años Araceli vive con escoltas. Sabe que su vida está en peligro. Bueno, pero los escoltas no estuvieron presentes durante el asalto. En el año 2020 le diagnosticaron un cáncer de garganta en fase 4. La han operado para quitarle 2 tumores, tiroides y 42 ganglios que están contaminados también con el tumor. Ahora intentan salvarle un pulmón que ya también tiene afectaciones. Y para esta nueva fase en su tratamiento viajaba el sábado a la Ciudad de México. En el coche de atrás iba una escolta. En una camioneta unos kilómetros adelante viajaba otro escolta. Era un viaje de rutina hasta que llegaron a un punto en la carretera donde se había reportado recientemente muchos asaltos. Justo un día antes, la Guardia Nacional en la zona les había reportado a los escoltas de Araceli que habían robado 5 camionetas de lujo, 5 camionetas. Ella no lo sabía. Conducía a su hijo, ella iba de copiloto, en el asiento trasero viajaba con su nuera y sus nietos. Araceli
vio venir hombres con armas largas, equipo táctico, radios satelitales, creyó que asaltarían un tráiler, pero no, era contra ellos. Le dijo a su hijo que avanzara en reversa hasta que los delincuentes les apuntaron directamente a ellos, les quitaron sus carteras, teléfonos, el Nintendo del nieto. Lo que más le preocupaba a Araceli era que vieran el arma de su escolta, entonces podría haber un problema. Un delincuente les decía a otros, traen niños, al jefe no le importó. Entonces el hombre que los asaltó la insultó, le dijo, órale perra, bájate, y le dijo que, le dijo el jefe a Araceli que bajaron al hijo, a la nuera y a los niños, pero el coche tenía un seguro, no podían avanzar. Entonces Araceli escuchó a uno de los delincuentes decir, súbelo, el que maneje. Entró en pánico, no, a mi hijo no, por favor, a mi hijo no, les dijo. El hijo les gritó, mete freno y bótale el seguro. Ahí el delincuente liberó el seguro, se fue en reversa y golpeó la camioneta. La familia de Araceli estaba en plena carretera, un hombre seguía apuntándole con armas largas en la cara. Otro chofer grabó este momento en video desde la parte de atrás, que es lo que vemos así como en la curva en el video. Y pues bueno, el tráiler le indica con las manos, calma, calma. Atrás se ven varios coches parados. Un hombre apunta a Araceli con un arma larga. Desde la esquina de la carretera, ella lleva un vestido color rojo, llora y suplica, de hecho en un momento se pone como de rodillas, lleva las manos a la cabeza. Esta es la seguridad, esta es los resultados de la Cuarta Transformación. Esto es lo que es México, no cualquier otra cosa que haya dicho el delincuente de Palacio Nacional en su sexto informe el 1 de septiembre. No para de llorar, las personas de los otros coches se bajan a ayudarla, su escolta la levanta del suelo. Yo miraba con impotencia tantos vehículos, tantas personas que estaban ahí. Todos venían, me dijo Araceli en un mensaje que grabó al día siguiente con su relato. Entiendo su miedo, pero no hacemos nada para acabar con este tema de la delincuencia. Evidentemente el reclamo del activista es ¿por qué se sigue apoyando la impunidad criminal de Morena? En menos de 3 kilómetros de ahí, a menos de 3 kilómetros de ahí, hay 2 retenes de la Guardia Nacional. Eso no impide los asaltos. El escolta de Araceli que iba avanzando reportó el robo a los oficiales, pero nunca dieron con las camionetas robadas. Araceli no lo entiende, dice que su camioneta tiene un sistema de rastreo digital, geolocalización, que debió de pararse y bloquearse a menos de 15 kilómetros adelante. Han pasado una semana y no hay ningún indicio de la camioneta robada ni de los delincuentes. O sea que esto habla también como de una complicidad posiblemente con el gobierno. Pues ahí está la columna de Penilei Ramírez del día 31 de agosto de lo que le ha ocurrido a la activista Araceli Salcedo. Yo había dicho Saucedo, ¿verdad? Vamos a escuchar el momento en el que López Obrador dice esta enorme mentira de que el sistema de salud ya es mejor que el de Dinamarca. Como IMSS Bienestar, este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. No es falso, pero no es verdadero. Presidente que se burla de las masacres. Ahí están las masacres. Eres el símbolo de crueldad. ¿Qué es lo que dicen los jóvenes sobre tu antirreforma judicial, López Obrador? Tengo 22 años, estudié Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y desde aquí somos
Soy Guillermo Ruiz Tomé, tengo 22 años, estudié Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y desde aquí somos miles de jóvenes los que le decimos al presidente que no queremos su reforma y que se deje de chingaderas con su reforma autoritaria, que vamos a dar la batalla aquí en las calles y que vamos a dar la batalla con las y los legisladores a que entiendan que esta reforma regresiva no la queremos. Por eso el día de hoy las y los jóvenes somos los que vamos a encabezar esta marcha y que nos cuente bien, porque somos miles de jóvenes los que vamos a dar la batalla. La marcha, sí, la marcha de los estudiantes que los periódicos de México no quisieron destacar. La marcha por la República, marcha de los estudiantes, marcha de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, marcha de los jueces y magistrados, marcha de la sociedad civil. Los integrantes del Poder Judicial de la Federación pues festejaron mucho que se sumara a la manifestación un importante representante del Poder Judicial. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, pues fue celebrada su presencia, incluso le gritaron que él mejor debería de ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por presentarse a la manifestación. Y empiezan a surgir las críticas porque los otros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se han manifestado. Porque hay que recordar que la gente de Morena, o sea, estos magistrados impuestos por López Obrador como Lenia Batres, como Yasmín Esquivel Moza, como Loretta Ortiz, se manifiestan rabiosamente a favor de la reforma antijudicial. Y los otros magistrados no participan en esta actividad de defensa de la autonomía del Poder Judicial. Está plenamente justificado, pero como que no quieren comprometerse, no sé qué es lo que estén pensando. Ministro, sabemos que hay mayoría en el Congreso de la Unión, entonces, ¿qué llamado usted daría? Que reflexione qué es lo que queremos el pueblo, qué es lo que quiere la sociedad, qué es lo que necesita México y trabajar por ello. Absolutamente, todos tenemos que trabajar. Es México lo que está en juego. Muchas gracias. Ministro, sabemos que hay mayoría en el Congreso de la Unión, entonces, ¿qué llamado usted daría? Que reflexione qué es lo que queremos el pueblo, qué es lo que quiere la sociedad, qué es lo que necesita México y trabajar por ello. Absolutamente, todos tenemos que trabajar. Es México lo que está en juego. Muchas gracias. Un poder judicial imparcial es lo que está en juego. La justicia de los mexicanos es lo que está en juego. El canal de justicia, el canal del Poder Judicial, sí destaca la presencia del ministro José Luis González Alcántara Carrancá. Se unió al contingente mientras los presentes gritaban: "Este ministro sí nos representa". El que no brinque Saldívar, el que no brinque Saldívar, el que no brinque Saldívar, el que no brinque Saldívar. El que no brinque es el maricón Saldívar, es lo que hace, ¿no? El que no brinque, el que no esté en esta manifestación es Saldívar, que ser un Saldívar es un insulto gravísimo dentro de los profesionales del derecho, particularmente los jueces. Hay que recordar que no es lo mismo ser licenciado en derecho que ser juez, porque la carrera judicial, o sea, tú puedes ser licenciado en derecho, pero para conocer todo lo que tiene que hacer un juez o todos los protocolos o el derecho procesal que sigue un juez, pues es otra cosa de la carrera judicial. También ya se están sumando cada vez desde la semana pasada más reclamos de por qué los representantes del Poder Judicial no se van también a paro. Es necesario que se vayan también a paro para seguir luchando.
Critica también las publicaciones de morenistas como por ejemplo Rafael Palacios, dice que es ex senador de la República, abogado constitucionalista. Él está en el periódico Milenio como columna de opinión a favor del partido Morena. Y él presenta a una persona que pues la ve como una persona indígena, ignorante, que asiste a escuchar la voz del presidente López Obrador y lo compara con el ministro. Y dice, 2 hombres marchando en el mismo día. Uno es parte del pueblo y fue a escuchar agradecido al presidente que le cambió la vida. Pues yo lo sigo viendo al señor como muy necesitado. No sé en qué aspecto habrá cambiado su vida. Y el otro es un ministro de la Corte que marcha para defender sus privilegios como un sueldo de 630,000 pesos mensuales. Pues hay mucho desprecio, ¿no?, por parte de Morena contra el trabajo intelectual, contra el trabajo que desempeña un ministro. Morena pues le gusta a las personas que ganan poco, las personas que no pueden ser independientes y las personas que no desempeñan un cargo importante. Porque el señor que aparece, para empezar, fíjense, la fotografía que adjunta Rafael Palacios yo le podría cuestionar. ¿Cómo se llama esa persona de la cual estás exponiendo su foto sin ningún respeto? ¿Él te dio permiso para que le tomara esa fotografía? ¿Cómo se llama esa persona? ¿De qué región viene? ¿Y a qué se dedica? Y las funciones que desempeña el magistrado son muy importantes y tienen consecuencias para todos nosotros, que es resolver casos de mucha relevancia, casos en los que se tiene que reinterpretar o analizar la forma de aplicar la ley de forma casuística. Entonces, pues no hay punto de comparación, ¿no? Pero ya saben, los morenistas les encanta tratar de, a través de triquiñuelas, mentiras, a través de mentiras, hacer este odio de clases. Bueno, pues esto es todo por el momento y a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Amén. Oración de San Patricio contra los maleficios. Cristo conmigo, Cristo ante mí. Cristo tras de mí, Cristo en mí. Cristo bajo mí, Cristo sobre mí. Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda. Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento. Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí. Cristo en la boca de todo hombre que habla de mí. Cristo en todo ojo que me ve. Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus 3 santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal.
Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Mediafire. Hasta la próxima.